La impactante verdad sobre los descendientes de Caín. Caín fue el primer ser humano nacido de otro ser humano. Desafortunadamente, su vida y la de sus descendientes estuvieron marcadas por la tragedia, maldiciones e incluso el asesinato. Puede sorprender a algunas personas saber que la Biblia describe varios casos de maldiciones. Después de la caída del hombre, Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos, luego Eva dio a luz a sus hijos. Ahora, el hombre, Adán, conoció a Eva como su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: «He adquirido un hombre, un niño, un hijo, con la ayuda del Señor». Génesis 4:1. Adán tuvo una relación íntima con su esposa, Eva, y cuando ella dio a luz a Caín, reconoció que solo era posible con la ayuda del Señor. Eva lo llamó Caín, que significa adquisición, y ella puede haber pensado que era la semilla prometida. Eva probablemente creía que Caín era la semilla prometida de Dios que vendría de ella y derrotaría a la serpiente. Ella puede haber creído que Caín era el Mesías que había salvado al mundo. Sin embargo, en realidad, ella tenía en sus brazos a un asesino. Abel presentó el primogénito de su rebaño como sacrificio, mientras que Caín ofreció el fruto del suelo. Génesis 4, 6, 9. Y el Señor dijo a Caín: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Y por qué tienes semblante abatido? Si haces el bien, creyéndome y haciendo lo que es aceptable y placentero para mí, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, sino que ignoras mis instrucciones, el pecado está al acecho en tu puerta. Su deseo es dominarte, pero debes dominarlo». Caín habló con Abel, su hermano, sobre lo que Dios había dicho, y cuando estaban solos trabajando en el campo, Caín atacó a Abel, su hermano, y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Y mintió y dijo: «No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?» Dios dice: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Dios sabía la respuesta a la pregunta que le hizo a Caín. Le pidió a Caín que le diera la oportunidad de confesar su pecado y compensarlo. Caín intentó engañar a Dios, pero fue inútil. Fue tonto pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o que podía esconder su pecado de Dios. Caín dice: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Caín es conocido por el acto de matar a su hermano, Abel, aunque se suponía que debía protegerlo. El motivo detrás de su acto violento fue la envidia, ya que estaba celoso del éxito de su hermano. Caín no había sufrido ningún daño por parte de Abel, pero aún así le quitó la vida por envidia espiritual. Judas 11 emite una advertencia sobre el camino de Caín, que incluye incredulidad, falsa religión que lleva a la envidia, persecución de los verdaderamente piadosos y, en última instancia, ira asesina. La maldición de Dios sobre Caín. Génesis 4, 10, 12. El Señor dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde la tierra por justicia, y ahora estás maldito desde la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre derramada de tu hermano de tu mano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará su fuerza, se resistirá a producir buenos cultivos para ti. Serás un fugitivo y un vagabundo, vagando sin rumbo por la tierra en exilio perpetuo sin hogar, un próscrito degradado». La ira celosa de Caín culminó en el asesinato de su hermano Abel. Sin embargo, Abel aún transmite que una vida de fe es lo que importa. Cuando una respuesta no arrepentida e insolente se encontró con la amorosa pregunta del Señor, Él pronunció el juicio de Caín. Ya no podría ganarse la vida del suelo, sino que vagaría como fugitivo en el desierto. La sangre de Abel hablaba y hablaba de juicio. La sangre de Jesús habla, pero de cosas mejores, de gracia y de que el pecado ha sido juzgado. Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador de un nuevo pacto que une a Dios y al hombre, y a la sangre rociada,
que habla de misericordia, un mensaje mejor, más noble y más grato que la sangre de Abel, que clamaba por venganza. La forma en que funcionan las bendiciones y las maldiciones no es aleatoria ni difícil de predecir. Por el contrario, ambas operan según leyes eternas e inmutables. A la Biblia, una vez más, debemos recurrir para entender correctamente estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece este principio sobre las maldiciones. Una maldición sin causa no será ligera. Detrás de cada maldición hay una causa. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá y se posará sobre el indigno. Génesis 4:13-15. Caín dijo al Señor: Mi castigo es mayor del que puedo soportar. He aquí, hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo: Por tanto, el que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y el Señor puso una marca protectora en Caín, para que nadie que lo encontrara o se encontrara con él, lo matara. La queja de Caín no fue una expresión genuina de culpa por su pecado, sino más bien una lamentación por las consecuencias que siguieron. Aún así, el Señor colocó una marca protectora en Caín para garantizar su seguridad y maldijo a cualquiera que le hiciera daño. Caín dejó la presencia del Señor, entristecido por su destierro. Como resultado, Dios marcó a Caín con una señal que serviría como salvaguarda e identificación. Aunque muchos han especulado sobre la naturaleza de esta marca, su naturaleza exacta sigue siendo desconocida. La naturaleza de la marca en Caín ha sido tema de debate y especulación. La palabra hebrea para marca es ot, que denota una marca, signo o señal. En otras partes de las escrituras hebreas, oteah se usa 79 veces y se traduce más comúnmente como señal. Según la palabra hebrea, no está claro qué fue exactamente la marca de Dios en Caín. Sin embargo, era un signo que indicaba que no se debía matar a Caín. Aunque algunas personas piensan que la marca era una cicatriz o un tatuaje en el cuerpo de Caín, la naturaleza específica de la marca no es el enfoque principal del pasaje. Más bien, el enfoque está en cómo Dios evitaría que las personas se vengaran de Caín. Sea cual sea la marca en Caín, cumplió este propósito. El sufrimiento de Caín, el hijo primogénito, es un patrón que se repite, comenzando desde su padre, Adán, hasta Esaú e Ismael. Caín se aleja y se casa. Génesis 4:16-17. Así que Caín se fue de la presencia manifiesta del Señor y vivió en la tierra de Nod, vagando en el exilio, al este de Edén. Caín conoció a su esposa, una de los descendientes de Adán, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor al nombre de su hijo. La identidad de una mujer mencionada en la Biblia ha desconcertado a muchos cristianos. La pregunta que queda sin respuesta es quién era esta esposa y de dónde vino. Sin embargo, la Biblia proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a resolver este misterio. Una cosa que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice: después de dar a luz a Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5:4. El versículo sugiere que Adán y Eva tuvieron muchos hijos además de Caín, Abel y Set. Por lo tanto, es razonable suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o un pariente cercano. Sin embargo, en tiempos modernos, casarse con un pariente cercano generalmente se considera inaceptable, debido a las posibles complicaciones genéticas, pero era una práctica común en la historia humana temprana. Caín se casó con su hermana u otros parientes sanguíneos, y Génesis 4:5 establece específicamente que Adán tuvo hijos e hijas. El matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido entonces, ni representaba un riesgo genético.
No fue hasta mucho más tarde, en el libro de Levítico, que Dios estableció leyes que prohibían los matrimonios entre familiares cercanos. Fue cuando Dios dio al pueblo la ley de Moisés que estableció leyes que prohibían que un hombre se casara con una hermana o sobrina. Ninguno de vosotros se acercará a ninguna persona que esté cerca de él para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Levítico 18:6. Antes de que Dios prohibiera ciertos tipos de matrimonio, no había restricciones sobre quién podía casarse. Sin embargo, una vez que Dios prohibió ciertas relaciones, se volvió prohibido casarse con la madre, el padre, la hermana, el hermano, el medio hermano, la esposa del hermano, la tía, el tío, la madrastra, la nieta, la nuera o el yerno. No descubrirás la desnudez de tu padre, es decir, la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, ya sea nacida en casa o nacida en otro lugar. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás, porque son tu propia desnudez, es decir, tus propios descendientes. Durante la época de Moisés, Dios prohibió la práctica de los matrimonios mixtos para prevenir el riesgo de producir descendencia deformada de tal unión. Este mandamiento también aseguraba la salud futura de las naciones de Israel. Además, este mandamiento fortaleció la estructura de unidad familiar al desalentar tales prácticas. Tiempo no especificado. Es importante señalar que la Biblia no proporciona ninguna información sobre cuándo Caín mató a Abel o la edad en la que ocurrió este asesinato. La Escritura simplemente afirma que ocurrió al final de días. No es necesario asumir que Caín y Abel eran jóvenes o adolescentes en ese momento. Si cada uno de ellos tenía más de 50 años, podría haber habido un número significativo de personas viviendo en ese momento. Esto se apoya en el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas además de Caín y Abel. Génesis 3:4. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. La Biblia afirma que Adán tenía 130 años cuando nació Set y vivió otros 800 años. Dios había prometido multiplicar en gran medida la concepción de Eva. En la tradición judía se cree que Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. Esto implica que muchas personas estaban viviendo en la época de Caín y Abel. Se estima que alrededor de 32,000 personas podrían haber estado vivas cuando ocurrió este trágico evento. Longevidad. El libro de Génesis, capítulo 5, describe las largas esperanzas de vida de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja tuvo hijos solo durante la mitad de su vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. Además, la genealogía en Génesis 5 indica que cada descendiente de Adán hasta Lamec tuvo otros hijos e hijas. Teniendo en cuenta estos hechos, encontrar una esposa para Caín no habría sido un problema. Antes de su destierro, Caín habría tenido muchas mujeres entre las cuales elegir como esposa. Según la Biblia, durante la época de Noé, no había otras personas aparte de la familia de Noé. Como resultado, sus nietos no tenían otra opción más que casarse con sus hermanos o primos hermanos. Esto se menciona en 1 Pedro 3:20 y Génesis 7:7. Además, vale la pena señalar que Abraham se casó con su media hermana, como se menciona en Génesis 22 y 12. Isaac, por otro lado, se casó con la hija de su primo Betuel, Rebeca. Jacob, quien era primo hermano de Lea y Raquel, se casó con ambas. Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibió el matrimonio entre parientes cercanos hasta la época de Moisés. Génesis 20:12. De hecho, ella es mi media hermana.
es hija de mi padre, Taré, pero no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Según la información proporcionada en la Biblia, no está claro con quién se casó Caín. Sin embargo, podemos hacer una suposición educada de que probablemente se casó con uno de sus parientes cercanos. Dado el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, es muy probable que Caín se haya casado con uno de sus parientes cercanos. Según Génesis 4:14, Caín temía por su vida después de matar a Abel, lo que implica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. El hecho de que Adán y Eva tuvieran muchos otros hijos antes de que Caín tomara esposa se menciona en Génesis 5:4. Es muy probable que no solo hubiera hijos, sino también nietos de Adán y Eva, viviendo en el momento de la muerte de Abel. Leemos: y edificó una ciudad. El comienzo de la industria y la urbanización se puede ver aquí. Desde el principio, centrada en el hombre, la ciudad fue nombrada con el nombre de su hijo, no centrada en Dios. La caída de la raza humana continuó e incluso aumentó. Las generaciones que siguieron a Caín. Génesis 4:18-22. A Enoc le nació Irad, e Irad fue padre de Mehujael, y Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Silá. Ada dio a luz a Jabal. Él fue padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue padre de todos los que tocan la lira y flauta. Silá dio a luz a Tubal Caín, el herrero, artesano y maestro de todo artífice de instrumentos de bronce y hierro. La hermana de Tubal Caín se llamaba Naama. Según la genealogía de Caín, Lamec fue el 6º hijo de Adán, y su nombre posiblemente significa conquistador en hebreo. Sin embargo, su arrogancia contrasta fuertemente con la piedad de Enoc, que es el 6º desde Adán y de la línea de Set. Lamec, un personaje de la historia bíblica, nombró a sus esposas e hijas para reflejar su énfasis cultural en la belleza física y externa. El nombre Adá significa placer, ornamento o belleza, mientras que Silá significa sombra, probablemente refiriéndose a una cubierta lujosa de cabello. La hija de Lamec se llamaba Naamá, lo que significa belleza. La arrogante fanfarronería de Lamec. Génesis 4:23-24. Lamec dijo a sus esposas: Ada y Silá, escuchad mi voz. Vosotras, esposas de Lamec, escuchad lo que digo, porque he matado a un hombre simplemente por herirme, y a un joven solo por golpearme, magullarme. Si Caín será vengado 7 veces, como dijo el Señor, entonces Lamec será vengado 77 veces. Lamec presumió de su asesinato de otro, y la forma en que creía que podía prometer una retribución más significativa, que Dios demuestra una degeneración gradual entre la humanidad. La raza humana experimentó una rápida deterioración, que puede describirse como una devolución. Leemos: si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. Todo esto es representación de una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad era la ciudad de Caín. El enfoque de Lamec eran sus bellas esposas y su fuerza percibida. Pero a pesar de todas las fanfarronadas de Lamec, ni él ni sus descendientes vuelven a ser mencionados en la Biblia. No llegó a nada. A veces, las maldiciones pueden venir de generaciones anteriores. ¿Significa eso que no hay esperanza? ¿Continúa la raza humana así? No hay esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios ha proporcionado un remedio. El miembro más notable de los descendientes de Caín es el fanfarrón Lamec. Las 21 palabras de su discurso constituyen lo que a menudo se considera un ejemplo de poesía más temprana. Dado que el comienzo de varios aspectos de la civilización se destaca en esta sección, el intercambio de golpes quizás denote el inicio de la guerra entre humanos. Interesantemente, con todos los comienzos citados en este pasaje, no hay origen de la realeza. Esto es de especial interés ya que,
En los registros del antiguo cercano Oriente, la realeza fue uno de los desarrollos más significativos dentro de la civilización. La construcción de ciudades, las múltiples esposas y el inicio de la guerra son tres elementos más consistentemente asociados con los reyes en la literatura antigua. En Génesis 4, Lamec está más estrechamente asociado con acciones típicas vinculadas a la realeza. El texto pasa de Caín impenitente a Lamec desafiante. La violencia es glorificada, y la marca de Caín ya no se presenta como un estigma de exilio, sino como un distintivo de honor que ofrece protección, igual a la invulnerabilidad. Los versículos 17-24 enumeran la descendencia de Caín y una serie de primeras veces. La primera ciudad, llamada Enoc. El primer caso de poligamia, el comienzo de la ganadería organizada, el inicio del arte de la música y de la artesanía en metal, la primera canción sobre violencia y derramamiento de sangre. En la canción, Lamec explica a sus esposas que mató a un joven en defensa propia, pero que como no fue premeditado como el asesinato de Caín a su hermano, Lamec estaría mucho más inmune a represalias. En este discurso registrado de Lamec, parece que era un hombre malvado. En primer lugar, habla a sus esposas de manera altiva, esperando gran respeto y observancia. Oíd mi voz, vosotras mujeres de Lamec. En segundo lugar, fue brutal y sediento de sangre hacia quienes lo rodeaban. He matado, o mataría a un hombre por mi herida, y a un joven por mi golpe. Admite tener un espíritu feroz. A medida que la familia de Caín perpetuaba más rebelión contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó un punto culminante más tarde, con la construcción de la Torre de Babel. Tanto entonces como ahora, los hombres sin Dios son impulsados a construir grandes imperios en desafío a Dios. Por lo general, consolidan el poder para establecer un gobierno vacío del dominio de Cristo. Desde que Caín construyó su primera ciudad, esta ha sido la pasión de los hombres que huyen de Dios. Considere también la mayor rebelión de Lamec, el bisnieto de Caín. Más de un siglo después de la declaración de Dios contra Caín, Lamec continuó burlándose y tergiversando la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y obediencia? La vida de un vagabundo, el caminante y el extranjero está maldita. Es una vida vacía de relaciones a largo plazo, responsabilidad y una comunidad auténtica. Es muy parecido al retrato de una vida en la ciudad moderna. A medida que los hombres construyen sus ciudades y deambulan de comunidad en comunidad, gradualmente renuncian a mantener relaciones cercanas y responsabilidad. Un corazón que constantemente busca alejarse de las relaciones con Dios y con los hermanos no es uno que debamos desear. Se vuelven cada vez más cómodos en su mundo de anonimato. En cambio, esforcémonos por tener buenas relaciones con nuestras familias e iglesias. Esto es todo lo que sabemos sobre la familia y la posteridad del maldito Caín, hasta que los encontramos todos exterminados en el diluvio universal. Génesis 4, 25-26. Adán conoció a Eva como su esposa. Nació de nuevo, y dio a luz a un hijo, y lo llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo, a quien llamó Enos, hombre mortal, humanidad. En ese mismo tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en adoración, a través de la oración, la alabanza y la acción de gracias. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con una luz de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración que su difunto hermano, Abel, ya que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set. La adoración orgullosa, practicada por Caín, se enfoca en sí mismo. La adoración humilde, practicada por Abel y Set, clama a Dios. Judas 11. Ay de Elos, porque han
seguido el camino desafiante de Caín, y por ganancia, se han precipitado en el error de Balaam y perecieron en la rebelión del insubordinado Coré. No es sorprendente que cuando Dios necesitaba un siervo obediente, cientos de años después, eligió a Noé de la línea de Set. ¿Quiénes eran los kenitas? Los kenitas eran un pueblo que vivía cerca de Canaán en la época de Abraham. Génesis 15, 18, 21, Biblia amplificada. En el mismo día, el Señor hizo un pacto, promesa, compromiso, con Abraham, diciendo: «A tus descendientes he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, la tierra de los kenitas y los kenicitas y los cadmonitas y los hititas y los perisitas, los refaitas, los amorreos y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos». La Biblia describe interacciones positivas entre los israelitas y los kenitas. Jetro, también conocido como Reuel, era el suegro de Moisés, y un sacerdote kenita. Jueces 1:16. Jetro residía al sur de Canaán, cerca del monte Sinaí. Éxodo 3:1. Cuando Moisés huyó de Egipto, viajó a Madián, donde conoció a las 7 hijas de Jetro, todas ellas pastoras. Moisés eventualmente se casó con una de ellas, una mujer llamada Séfora. Éxodo 2:16-21. Convirtiéndose así en parte de la tribu kenita. Moisés residió con los kenitas durante varios años antes de ser elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Parece ser que los kenitas, que vivían en Madián, tenían suficiente conocimiento sobre el único Dios verdadero como para mantener un sacerdocio. Reuel, cuyo nombre significa amigo de Dios, era su sacerdote. Después del Éxodo, el conocimiento de Dios de Reuel aumentó significativamente, y se unió a Moisés y a Aarón en la quema de sacrificios y otras ofrendas al Señor como un acto de adoración. Éxodo 18:9-12, Biblia amplificada. Jetro se alegró por todas las cosas buenas que el Señor había hecho por Israel, al haberlos rescatado de la mano de los egipcios. Jetro dijo: «Bendito sea el Señor, que los ha rescatado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que ha rescatado al pueblo de debajo de la mano de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Realmente, se demostró cuando actuaron insolentemente hacia Israel, y el Señor se mostró infinitamente superior a todos sus dioses. Luego, Jetro, el suegro de Moisés, tomó un sacrificio quemado y otras ofrendas para ofrecer a Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para comer una comida con el suegro de Moisés delante de Dios. Parece probable que los kenitas y los madianitas tuvieran algún tipo de relación. Reuel, a quien Moisés conoció, vivía en Madián. En Números 10:29, el suegro de Moisés es referido como Reuel el madianita, aunque también se le identifica como kenita en otras partes de la Biblia. Además, la tribu de los recabitas está relacionada con los kenitas en 1 Crónicas 2:55. Durante el Éxodo, los kenitas fueron amigables y hospitalarios con Moisés y los israelitas. Se cree que Jetro, Jobab y muchos otros kenitas acompañaron a Moisés y sus seguidores hasta Canaán. Éxodo 18:1-7, Números 10:29-33. Después de establecerse cerca de Jericó durante un tiempo, los kenitas eventualmente migraron hacia el sur para habitar en las regiones desérticas del Negev. Jueces 1:16, 1 Samuel 27:10. En el libro de los Jueces, conocemos a un kenita llamado Heber, que migró hacia el norte, cerca de Cades. Durante la época de Débora y Barak, Sísara, un comandante del ejército cananeo, fue asesinado por la esposa de Heber, Jael. Jueces 4:11, 17:23. Durante el reinado del rey Saúl, Dios mandó a Israel a destruir a los amalecitas. Sin embargo, los kenitas que vivían entre los amalecitas mostraron bondad hacia los israelitas cuando salieron de Egipto. Antes de que Saúl atacara, instruyó a los kenitas que abandonaran a los amalecitas para que no fueran destruidos junto con ellos.
1 Samuel 15:6. Hay quienes creen que los kenitas eran descendientes de Caín. Esta creencia se basa en la similitud entre las palabras hebreas que se traducen como Caín y kenita. Sin embargo, esta afirmación no es precisa. Según la Biblia, el diluvio borró a todos los descendientes de Caín, a menos que alguien en la familia de Noé fuera descendiente de Caín. Incluso si un miembro de la familia de Noé fuera descendiente de Caín, no habría forma de que una línea distinta de Caín reapareciera después del diluvio. Por ejemplo, si la esposa de Cam fuera descendiente de Caín, entonces todos los descendientes de Cam serían descendientes de Caín. A pesar de esto, es importante señalar que la Biblia no asocia a los kenitas con Caín. ¿Cómo podrían haber descendientes de Caín después del diluvio? Los autores bíblicos hicieron referencia a un grupo de personas conocido como los kenitas, que se creía que estaban asociados con Caín, incluso después del diluvio. Aunque esta conexión puede no ser evidente de inmediato en nuestras traducciones al inglés, el término utilizado en hebreo es el mismo para ambos y sirve para vincular a los kenitas con Caín. Es posible que los descendientes de Caín hayan sobrevivido al diluvio al casarse con los descendientes de Set, el ancestro de Noé. También es importante señalar que la Biblia no especifica los orígenes de las esposas de Noé o las esposas de sus hijos, y es posible que fueran descendientes de Caín. Hay una posibilidad, que algunos creen en relación con la historia del diluvio, en la Biblia. Esta visión sugiere que hubo dos grupos de personas que estuvieron presentes después del diluvio, aunque no se suponía que estuvieran allí. Estos dos grupos son los kenitas y los nefilim. Según esta visión, la descripción del diluvio como cubriendo toda la tierra en la Biblia no debe tomarse literalmente. En cambio, se cree que es una hipérbole, usada para describir un diluvio catastrófico que tenía un propósito específico. Ese propósito era deshacer o descrear el mundo para que Yahvé pudiera restaurar el orden en la creación. Se sugiere que el diluvio no necesitaba destruir toda la humanidad literalmente para lograr este propósito. Algunos comentaristas rabínicos, como Rashi, han presentado teorías sobre la muerte de Caín. Un midrash extrabíblico sugiere que Lamec, que estaba ciego, mató accidentalmente a Caín mientras cazaba con su hijo. Según la literatura extrabíblica, hay otra teoría sobre la muerte de Caín. La teoría sugiere que una casa de piedra cayó sobre Caín, matándolo. El libro de los Jubileos afirma que Caín fue castigado justamente por asesinar a su hermano Abel. El texto dice: con una piedra había matado a Abel, y con una piedra fue muerto en juicio justo. Libro de los Jubileos 4:31. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que la Escritura nunca menciona explícitamente cómo murió Caín. Por lo tanto, cualquier explicación sobre su muerte es mera especulación. Oremos. Dios amable y amoroso, venimos ante ti hoy con corazones abiertos y mente ansiosas, buscando profundizar nuestra comprensión de tu palabra, la Biblia. Mientras emprendemos este viaje, te pedimos tu guía y sabiduría para iluminar las verdades ocultas dentro de sus pasajes. Señor, ayúdanos a acercarnos a la Biblia con humildad, reconociendo que sus enseñanzas son vastas y profundas, pero destinadas a ser accesibles para todos los que buscan conocerte mejor. Concédenos la paciencia para estudiar diligentemente, el discernimiento para interpretar correctamente y el coraje para aplicar lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero constante mientras nos sumergimos en las Escrituras, abriendo nuestros ojos para ver las maravillas de tu amor y la riqueza de tu gracia, entretejidas a lo largo de sus historias y enseñanzas. Ayúdanos a comprender la narrativa general de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, y a ver cómo cada parte encaja en el hermoso tapiz de tu plan para la humanidad. Padre,
Te pedimos claridad de mente al encontrarnos con pasajes que pueden ser difíciles de entender o conciliar con nuestras propias concepciones previas. Danos la sabiduría para discernir entre lenguaje literal y figurativo, entre contexto cultural y verdad eterna, para que podamos interpretar tu palabra de manera fiel y precisa. Pedimos un espíritu de unidad entre tu pueblo mientras nos involucramos en discusiones sobre la Biblia, reconociendo que podemos tener diferentes perspectivas y interpretaciones. Ayúdanos a escucharnos mutuamente con respeto y humildad, buscando siempre la verdad que nos acerca a ti. Señor, levantamos a aquellos que son nuevos en el estudio de la Biblia, o que puedan sentir, dales el coraje para dar el primer paso, la perseverancia para continuar, y la alegría del descubrimiento, mientras encuentran los tesoros ocultos dentro de sus páginas. Para aquellos que han estado estudiando tu palabra durante años, oramos por un sentido renovado de asombro y reverencia, para que nunca se vuelvan complacientes o estancados en su comprensión, sino que continúen buscando profundizar en su relación contigo. Ante todo, Señor, ayúdanos a recordar que el objetivo último de estudiar la Biblia no es simplemente adquirir conocimiento, sino conocerte más íntimamente y ser transformados a la semejanza de tu Hijo, Jesucristo. Que nuestro estudio de las Escrituras nos lleve a amarte más profundamente, a amarnos mutuamente más plenamente y a vivir vidas que traigan gloria a tu nombre. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es la palabra viva encarnada. Amén. En conclusión, espero que este video haya sido edificante y enriquecedor para todos ustedes. Los invito a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy y a compartir en los comentarios sus pensamientos, preguntas o reflexiones sobre el contenido presentado. Además, les pido que dejen su like si les gustó el video y se suscriban al canal para más contenido inspirador y educativo sobre la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.